Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos en el Señor. Les saludo desde la ciudad de Curicó, desde la primera iglesia metodista pentecostal. Y quiero en esta tarde dar gracias a Dios primeramente por darme la vida, la salud, por darme esta hermosa oportunidad de poder estar junto a ustedes, de llevar este estudio bíblico hasta sus hogares y poder bendecir sus vidas. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes, amados hermanos, junto a su familia, a sus seres queridos, deseando que estén muy bien, que estén guardados por la mano protectora de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero en esta hora, vamos a dar comienzo a este estudio bíblico y lo vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero llevarlos a orar al Señor. Quiero llevarlos para que oremos y le demos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que el Señor nos da. Amado Padre Celestial, cuántas gracias le damos en este momento de este día sábado, Señor, que usted nos concede la vida, nos concede la salud. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por las bendiciones que usted nos tiene, Señora, en cada momento. Gracias, Señor, por ser sus hijos. Gracias por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, que a través de esa sangre bendita nos ha lavado, nos ha limpiado y aún, Señor, limpia a todo pecador. Gracias le damos, Señor, porque usted dio su vida por mí. Y por muchos, Señor, por toda la humanidad. Ayúdanos, Señor, en esta tarde para poder estar, Señor, aprendiendo de su palabra. Abra, Señor, nuestro entendimiento. Danos sabiduría, Señor, dame gracia. Señor, en este momento le pido, Señor, que pueda tomar dominio sobre mi mente, sobre mis labios, Señor. Y todo lo que pueda decir, hablar, Señor, sea con gracia y virtud del cielo. Señor, limpia nuestras vidas, limpia nuestro corazón. Le entregamos todas nuestras cargas en esta tarde, Señor. Toda pena, tristeza, enfermedad, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de su presencia, tal como somos, mi Señor. Necesitamos, Señor, su ayuda en esta hora. Necesitamos también, Señor, que usted pueda responder cada súplica, Señor, y cada clamor de sus hijos. Gracias le damos, Señor. Bendice esta transmisión que estamos haciendo a través de esta plataforma, Señor, de internet, y llegue a muchos lugares, Señor, llegue a muchos hogares su bendición, y el tema que vamos a tratar esta tarde, Señor, sea de mucha bendición para sus hijos, Señor. Agradezco todo esto por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, amados hermanos, poder saludar a todos los hermanos y hermanas. Ahí está nuestro hermano David Los Cris. Buenas tardes, pastor. Dios los bendiga desde Santiago. Un abrazo ahí de Santiago de Chile. Saludar a todos mis hermanos. Ahí está nuestra hermana Marta Díaz Alarcón. Buenas tardes, pastor. Acá lista para escuchar palabra de vida. Dios les bendiga grandemente y poder en esta tarde llevar a sus hogares una bendición tremenda. ¿Y cuál es la bendición? Es poder hablarle de la palabra del Señor. ¿Qué mejor hacerlo en esta tarde, amado hermano, de sábado? Y el tema para hoy, les traigo 28 profecías que vamos a estudiar a través de la Biblia. 28 profecías cumplidas, que se cumplieron, dichas por los profetas anteriormente, muchos años antes, y se cumplieron en la crucifixión de Jesús. Estamos ya a una semana de celebrar, el mundo cristiano celebra la Semana Santa, pero nosotros los hijos de Dios, los cristianos, cada día, amado hermano, cada día
no celebramos, sino que recordamos. Recordamos este gran acontecimiento, esta gran muestra de amor que hizo Dios para con nosotros. Fue enviar a su Hijo Jesús para poder salvarnos. Y a través de la palabra de Dios vamos a comprobar este hecho real. Hay muchos que no creen, amado hermano, hay muchos que no creen en esta crucifixión de Jesús. Para muchos dicen que puede ser una historia. Solamente es una historia. Algo ficticio. Pero sabemos usted y yo, amado hermano, que esto es algo real. Es algo real, algo verdadero. Y para eso está la palabra de Dios, la Biblia. Para comprobar estos hechos. Pero nadie puede quedar ajeno, amado hermano, que a través de la historia hay uno que un día dio su vida en la cruz del Calvario. Por lo tanto, vamos a ver estas tres 28 profecías, 28 profecías que están, amado hermano, escritas en la Biblia y se da cumplimiento a la palabra de Dios. Se da muy cumplimiento a la palabra de Dios. Y qué bueno que el Señor nos da este material a través de expositivas, porque es bueno para que a través de ella también podamos aprender bien lo que el Señor nos está entregando. Y quiero llevarlos allá a buscar Primera de Corintios como base para este estudio. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3 al 15. Vamos a tomar como base en esta tarde para este estudio bíblico de la palabra del Señor Jesús. Búsquela ahí, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 5, que le doy lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera, el título dice 28 profecías cumplidas en el día de la crucifixión de Cristo. Dice, porque lo da lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versión Reina Valera, voy a leer la palabra de Dios. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Amén. Dios nos bendiga a través de esta lectura de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 5. Saludar a todos los hermanos y hermanas. Ahí está nuestra hermana Mirma Farías. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga siempre. Un abrazo grande desde Quillón, al sur de Chile. Dios le bendiga, hermana Mirma. Dios le bendiga grandemente. Y
Gracias por estar presente en este estudio bíblico. Ahí está nuestra hermana Ada Peña, Dios le bendiga, hija. Nuestra hermana Ada Peña, nuestro hermano Raúl Aguilera, Dios le bendiga grandemente. Nuestra hermana Valeria Constanza también se está uniendo a esta transmisión de este estudio bíblico. Y nuestra hermana María José Espinosa Delgado, aquí en familia, dice, alimentándonos de la hermosa palabra de Dios. Y saludar también con mucho cariño ahí a nuestra hermana Miriam Verónica Acevedo Zúñiga. Buenas tardes, pastor. Dios les bendiga, dice, a usted y familia. Dios le bendiga también grandemente a usted, mi amada hermana. Y el interés de poder estar en este estudio bíblico. Bien, 28 profecías entonces que vamos a analizar una a una. Fíjense que como introducción a este estudio, dice, en aquel día de Pascua, el día de la crucifixión que fue de Cristo, todas las palabras de los profetas concernientes al sufrimiento de Cristo o el ungido fueron cumplidas. Yo estoy hablando de antes de la crucifixión de Jesús, muchos años antes. Por ejemplo, el profeta Isaías lo profetizó 700 años antes. Y sus profecías fueron exactas, se cumplieron, amados, como sucedió en la crucifixión. Todas las palabras de los profetas anteriores, amado hermano, sobre el sufrimiento de Jesús, sobre Cristo, fueron cumplidas. Su cumplimiento en todo detalle se para hoy como un testimonio duradero para el mesianismo de Jesús, para el Mesías, que fue algo real, fue algo verdadero, y no como lo dicen el mundo, es una historia solamente. Y para ellos todos los años muere Jesús. No, para nosotros los hijos de Dios conmemoramos, amado hermano, conmemoramos su sacrificio y su resurrección, pero sabemos que fue una sola vez y para siempre. Todos los 365 días del año nosotros como hijos de Dios recordamos este gran acontecimiento. La primera profecía, cuando comienza la creación, amado hermano, de Dios, la primera profecía, la más antigua de todas, había sido dada por el Señor mismo, o por Dios mismo, en el tiempo del primer pecado que fue de Adán y Eva. Entonces, la primera profecía fue dada por el Señor mismo en el tiempo del primer pecado de Adán y Eva. ¿Y cuál fue la profecía? Allá la buscamos en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis, capítulo 3, versículo 15. La serpiente magullaría la simiente de la mujer. Fue profetizado allá en el jardín del Edén. Y dice el versículo 15 de Génesis 3, y pondré, dice lo profetizado, y pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su semilla y tu semilla. Él magullará tu cabeza y tú magullarás su talón. Gloria al Señor. Esa fue la palabra profética, amado hermano, entregada ya en el jardín del Edén. La primera profecía entregada por Dios mismo y se hace cumplimiento, y la encontramos en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 31 al 33, donde dice lo siguiente. 12, 31 al 33 de San Juan.
dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo. Le he enseñado otras veces que el que está gobernando el mundo hoy es Satanás, el diablo. Entonces dice la palabra de Dios que ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado, y si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él dijo esto para indicar, porque muerte, él iba a morir. ¿Ah? Jesús estaba anunciando que ya iba a morir. Estaba dando anuncio, amado hermano, que ya iba a morir. ¿Qué pasó con esta serpiente que engañó a la mujer? Luego se cumple esta profecía, amado hermano, y está muy claro cuando el Señor nos está indicando aquí que esta enemistad entre la mujer y tú, dice, y entre tu semilla y tu semilla, que sería dañada esta serpiente. Este pecado, amado hermano, este ataque de Satanás, el diablo, por primera vez ahí en el jardín del Edén, no iba a quedar así nomás. Iba a venir, amado hermano, la serpiente magullaría la simiente de la mujer. Así como la serpiente engañó a la mujer, así como fue engañada allá en el huerto, ahora la mujer, amado hermano, se iba a cumplir la promesa a muchos miles de años más. Iba a traer al mundo, la mujer iba a traer al mundo el Salvador, el que iba a aplastar a esta serpiente en su cabeza, la iba a aplastar, amado hermano, que es Satanás mismo. Y bendita la mujer allá, María, cuando Dios proveó de ella para que naciese el Salvador del mundo. El Mesías sería cortado, segunda profecía entregada por Daniel, el profeta Daniel, nos dice que él sería cortado, pero no por él mismo, según lo profetizado por Daniel. Y lo dice allá en Daniel capítulo 9, versículo 26, 9:26. La profecía dice, y después de 72 semanas el Mesías será cortado, pero no por sí mismo, no por sí mismo. El cumplimiento fue hecho, amado hermano, y se cumplió. Y lo expresa ya el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 50, 52. 11, 50, 52. Ni consideran que es mejor para nosotros que un hombre muera por el pueblo, que la nación entera muera. Y él no dijo esto de sí mismo, sino siendo sumo sacerdote ese año, él profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solamente por la nación, sino también que él podría reunir el uno a los hijos de Dios, quienes estaban dispersos afuera. No tan solo, amado hermano, Jesús, no tan solo iba a morir por la nación, por su nación llamada Israel, sino que iba a congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos, a todos, amado hermano, a todos iban a ser alcanzados, aleluya, iban a ser alcanzados por este Salvador. Estaban todos considerados, no solamente
porque el pueblo de Israel creía que para ellos era el Salvador solamente. Pero Jesús vino a salvar al mundo, a todos, siendo sumo sacerdote, el único, Cristo Jesús. Él murió, amado hermano, por la nación y por todo el mundo. Por todo el mundo. Otra profecía que antes de ser llevado Jesús preso, se cumple, amado hermano, en la Biblia. Y lo da a entender allá el salmista David, en el Salmo 41, versículo 9, mire. Salmo 41, versículo 9. Dice lo siguiente. Tan exacto esta profecía, amado hermano. Tan exacta. Aún el hombre, la versión nueva dice incluso un hombre, aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba. La versión moderna está escrita aquí en esta diapositiva. Incluso un hombre, mi amigo cercano, en quien confiaba. ¿Quién comió de mi pan? Dice. ¿Quién comió de mi pan? El que de mi pan comía. Dice la Reina Valera. Ha levantado su talón contra mí. Alzó contra mí el cascañar. Esta profecía, amado, fue entregada y está escrita ahí en la palabra de Dios, en la Biblia. Muchos años antes que nos encontráramos con esta escena, amado hermano, ahí en el Getsemaní, donde fue arrestado Jesús. Y lo expresa Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 10 y 11. Marcos, capítulo 14, versículos 10 y 11. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sacerdotes jefes para poder entregarlos a ellos. Y tras escuchar esto, ellos estaban encantados y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo podía traicionarlo convenientemente. Dios conoce todo, amados hermanos. Dios conoce nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y se lo da a revelar a los hombres de Dios. Y ahí quedó escrito, ahí por David, en el Salmo 41:9. Y se cumple lo mismo que profetizó David. Esa es la profecía 3. La profecía 4, Jesucristo sería abandonado por sus discípulos según lo profetizado por Zacarías. Mire, acá apareció otro profeta del Señor, Zacarías. Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Capítulo 13, versículo 7. Dice, 13, versículo 7. Dice, levántate o despierta, o espada, contra él o contra mí, pastor, y contra el hombre que es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos. Golpea al pastor. Entre paréntesis, se refiere a Jesús, el profeta. Golpea al pastor y las ovejas serán esparcidas. Versículo 7. Levanta tu espada contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, o golpea al pastor, la versión moderna, y será dispersada
las ovejas. ¿Dónde se cumplió esto? Lo expresa muy bien el evangelista Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 50. Dice lo siguiente: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La versión moderna dice: entonces todos ellos lo abandonaron y huyeron. Cumplimiento, amado hermano, a esta profecía del profeta Zacarías. Mucho tiempo atrás sucedió lo mismo que profetizó. Lo abandonaron y huyeron. Incluso sus propios apóstoles, discípulos del Señor, lo abandonaron y se fueron, amado hermano. Escaparon. Qué maravillosa la palabra del Señor. Cómo lo descubre el Señor, ¿eh? Profecía quinta: el precio de su traición también fue predicho por Zacarías. Este mismo libro, en el capítulo 11 ahí, de Zacarías, versículo 12. ¿Cuál fue la profecía? El profeta Zacarías dice: y le dije, si está bien, dadme mi precio, y si no, olvídenlo. Entonces pesaron mi precio 30 piezas de plata. Aleluya, 30 piezas de plata. Lo dice el profeta Zacarías, que iba a costar, amado hermano, que iba a costar el precio de la entrega de Jesús por Judas. Lo da a entender clarito mucho antes. Lo da a entender muy bien antes, mis hermanos, el precio. El precio, el salario que iba a costarle 30 piezas de plata. ¿Y cuánto costó? ¿Cuánto le dieron a Judas Iscariote por entregar a Jesús? Veámoslo en Mateo 26, cumplimiento de esta profecía. Todo lo que se dijo antes se cumplió, amado hermano. 26, versículo 15 de Mateo. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? ¿O qué están dispuestos a darme? Le dijo Judas. Y yo os lo entregaré a ustedes. Y ellos le asignaron, entonces pesaron mi precio. Ellos entonces asignaron 30 piezas de plata. Lo ofrecieron 30 piezas de plata, ya profetizado mucho antes por el profeta Zacarías. Mire, el profeta Zacarías fue uno de los más que también predijo lo que sería hecho con el dinero de la traición. ¿En qué iba a ocupar estos 30 piezas de plata Judas? Lo profetizado en el versículo 13 nuevamente, donde hace mención: y le dijo, y el Señor me dijo, 11:13, Zacarías 11:13, y el Señor me dijo: tíralo al alfarero, el precio hermoso por el cual yo fui avaluado por ellos. Y tomé las 30 piezas de plata y las tiré al alfarero en la casa del Señor. Palabra profética de Zacarías, amado hermano. Esto mismo se vuelve a cumplir y lo hace mención allá el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, del versículo 3 al 7. Entonces, cuando Judas, quien lo había traicionado, vio que él era condenado,
Se arrepintió. Cambió de opinión. Cambió de opinión Judas. Y devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes jefes y a los ancianos diciendo, mire qué tremendo, amado hermano, lo que profetizó el profeta Zacarías y ahora acá se cumple, amado hermano. Todo al pie de la letra, como se puede decir, y lo da a conocer el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 3. Dice, he pecado y he traicionado sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ve por ti mismo. Y tras, dice, aquí está el cumplimiento, lo que dijo Zacarías. Y tras arrojar las piezas de plata en el templo, él salió y se colgó. Pero los sacerdotes jefes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es legal ponerlas en el tesoro dado, que es el precio de sangre. Y tras tomar consejo, compraron un campo de alfarero con las 30 piezas de plata para un cementerio para extranjeros. Aleluya, qué exacto, amado hermano. Qué exactitud, las profecías entregadas mucho antes y se pueden cumplir, amado hermano. Se pueden cumplir al tiempo después en la vida de Jesús, en su crucifixión antes y el mismo crucifixión. Isaías también sigue profetizando allá en Isaías 53, versículo 7. 53, versículo 7. Isaías profetizó que Jesucristo sería sacrificado como el Cordero Pascual. Como el Cordero Pascual de Dios. Y nos hace mención allá en el capítulo 53, versículo 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue traído como un cordero al matadero, lo dice proféticamente Isaías 700 años antes. Y se da cumplimiento, amado hermano, y lo hace mención allá Pablo, allá en 1 Corintios 5:7, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Hace mención, amado hermano, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro también nos hace mención allá en 1 de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. 1 de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20, dice, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin manchas, quien verdaderamente fue conocido de antemano, antes de la fundación del mundo, para que fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. ¿Cómo presenta Juan el Bautista antes de bautizar a Jesús? Lo presenta, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo anunciaron antes los profetas que iba a ser como un cordero, amados hermanos. Jesús representó ese cordero. Jesús se ofreció como un cordero por usted y por mí. El profeta Isaías también profetizó allá en el capítulo 50, versículo 6. Profetizó sobre la flagelación y burla que él sufriría, que Cristo iba a sufrir. Flagelación y burla que él sufriría. Y lo da a entender ahí en el versículo 6 de este capítulo 50 de profecías. Y de mi cuerpo, dice, y de mi cuerpo, a los heridores, y mis mejillas
a los que me mesaban la barba. No entendí, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Qué tremendo, amado hermano. Entonces Él le libró, dice la palabra de Dios allá en Mateo, para que veamos el cumplimiento de esta profecía, amado hermano, que lo dijo el profeta Isaías, que en su cara iba a pasar vergüenza y estupos. Iban a colocarse un mejillas. Lo dice allá y lo describe muy bien el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, del 26 al 30. Entonces Él les liberó a Barrabás, pero tras flagelar a Jesús, Él lo entregó para que Él pudiera ser crucificado. Luego los soldados del gobernador, tras tomar a Jesús con ellos en el pretorio, reunieron todo el grupo contra Él y lo desnudaron y pusieron una capa escarlata alrededor de Él. Y tras trenzar una corona de espina, la pusieron sobre su cabeza y una vara en su mano derecha, inclinándose sobre sus rodillas ante Él. Se burlaban de Él, diciendo: salve, Rey de los judíos. Luego, tras escupirlo, se cumple la profecía de Isaías. 700 años lo dice antes. Luego, tras escupirlo, tomaron la vara y lo golpearon en la cabeza. Qué exactitud más grande, amado hermano. Qué es poderosa la palabra de Dios. ¿Cómo no poder creer a ella? ¿Cómo poder dudar sobre todo esto? Si están las vivencias mismas, amado hermano, las profecías. Isaías y David profetizaron sobre el cuerpo de Jesús, sería mutilado. ¿Cuál fue la profecía? Por el profeta Isaías. Allá en el capítulo 52, 14 dice: porque muchos estaban asombrados de él, porque su cuerpo estaba tan desfigurado, incluso su forma más allá que la de los hijos de los hombres. Y David también lo expresa allá en el Salmo 22, versículo 17: puedo contar todos mis huesos, ellos miran y se recrean conmigo. Fíjese, amado hermano, que hubo una gran crítica a una de las últimas películas que salió sobre Jesús, sobre la crucifixión, porque dijeron mucho, mostraron a un Cristo muy sangrante, con mucho, como que exageraron mucho. No, amado hermano, no es así. Fue tan desfigurado su rostro, fue tan castigado, amado hermano, fue tan castigado que fue desfigurado su rostro. El cumplimiento lo dice muy bien San Juan, capítulo 19, el evangelista Juan, capítulo 19, versículo 1. Pero tras flagelar a Jesús, Él lo entregó para que Él pudiera ser crucificado. Entonces Pilato, por tanto, tomó a Jesús y lo flageló. O sea, lo azotó, lo mandó a azotar, amado hermano, con una fuerza tremenda. 40 azotes menos 1. No tan solo eso, fue golpeado, fue escupido, fue bofeteado. Le pegaron un puñete en su rostro. Se cumplió la profecía del profeta Isaías. David profetizó la vergüenza y deshonra de que Jesús sufriría siendo condenado como un criminal. Mira ya en el Salmo 69, versículo 9, versículo 19 y 20.
los versículos 9, 19 y 20 del Salmo 69. Los reproches, dice, de aquellos que te reprocharon han caído sobre mí. Tú has conocido mi reproche y mi vergüenza y mi deshonra. Mis enemigos están todos ante ti. Reproche ha roto mi corazón y estoy lleno de pesadez. Y busqué simpatía, pero no hubo nada. Y por consoladores, pero no encontré ninguno. Lo expresa ahí el salmista David. Mucho tiempo atrás que sucediera esto. Y esto se dio cumplimiento, amado hermano, allá lo expresa el evangelista Mateo, capítulo 26, versículo 55. En este punto Jesús dijo a la multitud: han salido para tomarme con espada y palos, como contra un ladrón. Y en el versículo 66 de este mismo capítulo 26 de San Mateo, ellos respondieron y dijeron: Él es digno de muerte. ¿Se da cuenta, amado hermano? Hombres proféticos señalaron lo que iba a suceder con el cuerpo de Jesús. Y acá está dando testimonio el evangelista Mateo, está diciendo, sí, palabras textuales de Jesús, está escribiendo él. Han salido para tomarme con espada y palos como que si fuera un ladrón, dijo. David también predijo que falsos testigos testificarían contra Cristo. ¿Cómo puede ser tanto de 700 años antes, amado hermano? Está diciendo allá Isaías, está escrito en el Salmo 35, versículo 11. Salmo 35, 11 dice: testigos y crueles se levantaron. Testigos crueles se levantaron, me preguntaron cosas que las que no sabía nada. Lo está diciendo David. El rey David lo está diciendo y quedó escrito allá en Salmo 35, 11. Testigos falsos testificarían contra Cristo. Y esto se dio cumplimiento, amado hermano. Allá quedó escrito con el evangelista Marcos. Marcos capítulo 14, versículos 55 al 57 de Marcos 14. Dice: y los sacerdotes jefes y el Sanedrín completo estaban intentando encontrar testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no encontraron ninguno, porque muchos llevaban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no acordaban. Y algunos se levantaron y llevaron falsos testimonios contra él, diciendo. ¿Qué exactitud más grande, amado hermano? Falsos testimonios contra Cristo para que fuese sentenciado. Profetizado anteriormente por David, por el rey David, y luego, amado hermano, esto sucede lo mismo en el juicio de Jesús. El profeta Isaías profetizó que Jesús no haría ningún esfuerzo para defenderse en el juicio. Qué tremendo, ¿eh? Isaías 53, versículo 7. Fue oprimido y afligido, aún así no abrió su boca. Extraído como un cordero al matadero y como una oveja delante de su esquilador, está mudo así. Él no abrió su boca. Eso lo dijo el profeta Isaías. Quedó escrito, amado hermano, 700 años antes. ¿Cómo iba a suceder todo este proceso del juicio de Jesús antes de ir a la cruz? Y se dio cumplimiento, amado hermano, y lo relata muy bien ahí el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versos 13 y 14. Mateo 27, 13 y 14. Entonces Pilato le dijo: ¿no escuchas cuántas cosas testifican contra ti?
y él no le respondió siquiera una palabra. Así que el gobernador estuvo grandemente sorprendido. Jesús no abrió su boca en el juicio que tuvo. Lo mismo que profetizó mucho antes el profeta Isaías. Aunque fue oprimido y afligido, él no abrió su boca. Aleluya, qué hermoso. Isaías predijo, amado hermano, también la crucifixión de Jesucristo como la ofrenda por el pecado del mundo. Como el pecado del mundo. Y está escrito allá en Isaías 53, versículo 4, 6, 10 y 11. Isaías capítulo 53, versículo 4, 6, 10 y 11. Dice: Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso que Brandador quisiera, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso que quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esa ofrenda que lo anuncia el profeta Isaías por el pecado del mundo, lo hizo y lo llevó mi Cristo, amado hermano. Él llevó, y vamos a verlo, como cumplimiento a la palabra del profeta Isaías. San Juan, capítulo 19, versículo 16 al 19. San Juan, capítulo 19. Aquí está el cumplimiento de esta profecía entregada por el profeta Isaías. Dice de versículo 16, por tanto, dice, o así que lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron o le crucificaron. Le tomaron y lo llevaron afuera. Lo dice el evangelista Juan. Después dice, y él cargando la cruz salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Cumplimiento a esta profecía entregada por Isaías. Luego Isaías también, amado hermano, había profetizado, él fue contado entre transgresores, lo dice Isaías 53, versículo 12, que sería contado entre transgresores, y por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiéndole llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y fue contado entre los transgresores, o sea, fue contado entre los
pecadores. Y si cada cumplimiento, amado hermano, allá en Lucas, vamos a Lucas, capítulo 23, versículo 32 y 33. 32 y 33 del capítulo 23 de Lucas. Lo dice muy bien ahí. Y llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. ¿Ah? Y Jesús, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Fue contado entre pecadores, entre transgresores. ¿Quién estaba a su derecha en la cruz? Un transgresor de la ley. A su izquierda, ¿quién estaba? Un transgresor de la ley. Pero mi Cristo era inocente. Pero igual fue contado, amado hermano, como lo dijo el profeta Isaías 700 años antes, que iba a suceder con Jesús también. Iba a estar en medio de dos malhechores, o sea, de dos pecadores. David profetizó también que sus manos y sus pies serían atravesados. Salmo 22, versículo 16. Perros me han rodeado, dice. Una banda de malhechores me han rodeado, han traspasado mis manos y mis pies. Lo expresa el rey David en el Salmo 22, versículo 16, mucho antes. Y luego nos habla Marcos, capítulo 15, 25, dice, lo crucificaron. Y San Juan, capítulo 20, del versículo 25 al 27, entonces los otros discípulos dijeron, hemos visto al Señor, pero él le dijo, a menos que vea las marcas de puntilla en sus manos, o sea, de sus clavos en sus manos, y ponga mi dedo en la marca, ¿ya? De puntilla, y ponga mi mano en su costado, no creeré en absoluto. Entonces, 8 días después, sus discípulos estaban de nuevo dentro y Tomás con ellos. Jesús vino después que las puertas estaban cerradas y se paró en medio y dijo, paz sea a ustedes. Luego le dijo a Tomás, extiende tu dedo y mira mis manos y alarga tu mano y ponla en mi costado y no seas incrédulo sino crédulo. Profecía cumplida, amado hermano, como lo dio a conocer el rey David. Como perros me han rodeado y que han traspasado, dice, mis manos y mis pies. Y todos fueron testigos de una vez resucitado Jesús. Cómo estaban sus heridas ahí, las muestra en sus manos, en sus pies y la lanza que penetró en su costado. Vivencias vivas, amado hermano, de palabras proféticas. David luego expresa que la repartición de sus vestidos fue también profetizada por David mucho tiempo antes. En el Salmo 22, 18, dividen mis vestidos entre ellos y echan suerte sobre mis vestiduras, dice el rey David. ¿Y qué sucedió en el momento de la crucifixión? Lo expresa ya el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 24. Verso 24 del capítulo 19. Entonces dijeron entre sí, no la parpamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliesen las escrituras que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así lo hicieron los soldados. Cumplimiento de la profecía entregada por el rey David mucho antes. El otro
en otro salmo, David profetizó que a él le darían vinagre como para beber. Salmo 69, 21, Salmo 69, 21. Ellos también me dieron bilis. Con mi comida y mi sed me dieron vinagre a beber. Qué exacto, amado hermano, el profeta David. Y lo relata acá el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 34. Le dieron vinagre mezclado con hiel para beber, pero tras probarlo, él no bebió. Cumplimiento a la profecía entregada por David, amado hermano. Lo mismo sucedió una vez cuando Jesús estaba crucificado en aquella cruz. Vino un soldado, en vez de darle agua, porque dijo, tengo sed. Pero él dice que untaron una esponja con hiel, con vino y con hiel, o vinagre con hiel, y le dieron a beber. También profetizó David que estarían viendo a Jesús durante la crucifixión. Y lo dice muy bien en el Salmo 22, 17. Ellos miran y se recrean conmigo. David, amado hermano, el rey David tuvo la escena muy clara de lo que iba a suceder con Jesús. Y lo expresa Lucas, el Evangelio según San Lucas 23, versículo 48. Y se sentaron allí para mantener guardia sobre él, dice. Y toda la gente, lo expresa Lucas 23, versículo 48. Y toda la gente, quienes se habían reunido, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, porque para ellos fue un espectáculo ver a Jesús clavado. Viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Tal como lo anunció el rey David, amado, en el Salmo 22, 17. Entre aquellos mirando estarían la familia y amigos de Jesús, quienes se pararían a la distancia. Una vez que estaba Jesús clavado en la cruz, entrega esta profecía mucho antes, profeta, el rey David nuevamente, y dice, mis amados y mis amigos se mantienen apartados de mi plaga y mis vecinos se paran lejos. Salmo 38, 11, que fue admirado, fue visto por muchos, fue llamada la atención de muchos que vinieron a ver a ese Cristo que estaba en la cruz. Y lo expresa muy bien el evangelista Lucas 23, 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Los curiosos, aquellos que ya estaban arrepentidos pero era tarde ya. ¿Cuántos de ellos a lo mejor le dijeron crucifícale? Y fueron a mirar luego cómo estaba crucificado. Algunos de sus observadores sacudían sus cabezas de él. Proféticamente también David lo dice. Allá en el Salmo 109, versículo 25. Y también llegué a hacer reproche para ellos cuando me miraban y ellos sacudieron sus cabezas. Proféticamente David lo está anunciando, amado hermano. Y si dio cumplimiento esta profecía, y lo relata muy bien ahí, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, 39 y 40. Luego dice, aquellos que estaban pasando cerca lo criticaban, sacudiendo sus cabezas y diciendo, ¿tú quién destruirías el templo?
y lo destruirías en 3 días. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Baja de la cruz. Esos reproches, amado hermano, que lo profetizó tan bien el rey David, se hizo cumplimiento en el momento de la cruz, de la crucifixión de Cristo. Luego David también, el profeta, profetiza, el rey David. Aún las palabras de sus reprochadores fueron profetizadas por David, mucho tiempo atrás, de la muerte de Cristo. En el Salmo 22, versículo 8, Salmo 22, versículo 8, dice, Él confió en el Señor, líbrelo Él, rescátelo, Él ya se deleita a Él. Salmo 22, versículo 8. Lo profetiza ahí de deleites, ¿ah? De sus reprochadores. ¿Qué palabras le dijeron al maestro cuando estaba crucificado? ¿Cómo lo reprocharon? Y allá en Mateo capítulo 27, versículo 43, 44. Él confiaba en Dios que lo libré. Él ahora sí que Él lo requiere. Porque Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y los 2 ladrones quienes estaban crucificados con Él también lo reprocharon. Mire, sus propios compañeros de la cruz, aquellos malhechores, el que estaba a su izquierda y a su derecha, también lo reprocharon con las mismas palabras que el público lo estaba haciendo. ¿Y quién lo profetizó antes? El rey David, mucho tiempo atrás. Y se cumplió en el momento de la crucifixión. Luego el profeta Isaías, algo que sucedió también en la cruz, en la crucifixión. Isaías profetizó que Jesús haría intercesión por los pecadores. Esta intercesión comenzó incluso durante su crucifixión. Cuando dice, llevó, Isaías 53, 12, llevó el pecado de muchos, se hizo intercesión por los transgresores. No tan solo Jesús estaba clavado ahí, amado hermano. No solamente Jesús cumplió la misión de ir a la cruz y ser clavado, sino que Él también abrió sus labios. Y como lo profetizó el profeta Isaías, se hizo cumplimiento. Y lo dice muy bien Lucas, capítulo 23, versículo 34. 23, versículo 34. Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, se echaron suerte. Cumplida esta promesa, amado hermano. Hasta ese extremo, dice que pidiéndole perdón al Padre por todo lo que estaban haciéndole a Él. Pero a pesar de todo, dice que ellos seguían los soldados mientras ellos vivían, o sea, sorteaban sus vestiduras a los pies de la cruz. Cumplido, amado hermano, esta profecía. El rey David también profetizó los pensamientos de Jesús en lo más duro de su sufrimiento. Qué tremendo esto, ¿eh? Algo tan íntimo, amado hermano. Saber los pensamientos. Y alguien que lo dé a conocer antes. Qué maravilloso. Qué maravilloso, amado hermano, esta profecía que David hace mención mucho tiempo antes de los duros momentos que Jesús iba a sufrir en la cruz. Y está escrito allá en Salmo 22, versículo 1.
Salmo 22, versículo 1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús dijo en la cruz? Las mismas palabras casi que dio a conocer el rey David. Mateo capítulo 27, versículo 46. Y cerca de la hora novena Jesús gritó con una fuerte voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Cumplimiento, amado hermano, a esta profecía entregada por el rey David. Luego el profeta Zacarías profetizó que su cuerpo sería traspasado por una lanza. Mire, amado hermano, cómo es la palabra de Dios. Palabra profética, la palabra de Dios. Y allá el profeta Zacarías lo dice allá en el capítulo 12, versículo 10. Y ellos me mirarán a quien ha atravesado. ¿Y cómo se dio cumplimiento? Vamos a ver ahí, Juan. El Evangelio según San Juan lo relata muy bien. En el capítulo 19, versículo 34. 19, versículo 34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Ve? Lo mismo sucedió, amado hermano, en la cruz. Profetizado anteriormente y luego se cumplió en la cruz. David también, el rey David, profetizó que Jesús encomendaría su espíritu a Dios. Veamos el Salmo 31:5. Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, en tu mano encomiendo mi espíritu. Lo hace mención esta frase el rey David mucho antes, amado hermano. Y en el Nuevo Testamento, en lo que sucedió en la cruz, lo relata el evangelista Lucas 23:46. Cumplimiento a esta profecía cuando el rey David escribe allá en el Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y luego Jesús lo dice, amado hermano, y creó, y tras gritar con fuerte voz, dice, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando él había dicho estas cosas, expiró. Aleluya, qué exacto. El profeta David profetizó también las últimas palabras de Jesús. Mire qué exacto. Las últimas palabras de Jesús lo da a conocer el rey David. Allá está. Seguimos con el Salmo 22. Estamos terminando las 28 profecías. Salmo 22, versículo 31. Salmo 22, versículo 31. Dice, vendrán y anunciarán su justicia y a pueblo no nacido aún anunciarán que Él lo hizo. O sea, hecho está. Era hecho esto. En hebreo literalmente significa porque está terminado. En hebreo. Todo está terminado. Y lo expresa ya esta profecía cumplida y lo expresa el Evangelio según San Juan. Capítulo 19, versículo 30. 19, versículo 30 de San Juan. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, o entregó su Espíritu. Penúltima profecía. Como ningún hueso
del Cordero Pascual debía ser roto. Mire esto, qué tremendo, ¿ah? Ni un solo hueso de él, de Jesús, fue roto. Ningún hueso. Los demás a lo mejor sufrieron quebraduras de hueso. Pero mi Jesús, amado hermano, proféticamente anunciado por el rey David, allá escrito en el Salmo 34, versículo 20. 34, 20. Dice lo siguiente: porque no habrá paz, no habrán paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Él guarda, dice, todos sus huesos. Él guarda, 34, 20. Él guarda todos sus huesos, ni a uno de ellos es roto, dice el el rey David. Y acá nos entrega el cumplimiento de esta profecía. San Juan capítulo 19, 32, 33 y 36. San Juan capítulo 19, 32, 33 y 36. Entonces los soldados vinieron y rompieron las piernas del primero y las piernas del otro, o sea, el que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda. Los soldados rompieron las piernas de los malhechores, amado hermano, del otro que fue crucificado con él. Pero cuando vieron, dice, cuando vinieron a Jesús y vieron que él ya estaba muerto, no rompieron sus piernas, porque estas cosas tuvieron lugar para que la escritura pudiese ser cumplida: ni un hueso de él será roto. Aleluya. Qué hermoso, amado hermano. Y por última, la última profecía, terminando: su sepultura en la tumba, que fue realizada de un hombre rico, fue predicha por el profeta Isaías. Por el profeta Isaías. ¿Dónde iba a ser enterrado Jesús? Qué exacto, ¿ah? Qué precisiones más grandes, amado hermano. Versículos 8 y 9 del profeta Isaías 53. Versículos 8 y 9 de Isaías 53. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entre ricos. ¿Quién era el hombre que vivió José de Arimatea? ¿Ah? Vamos a verlo. Mateo 27. Mateo capítulo 27, verso 57. Mateo 27, 57. Mateo 27, 57. Dice lo siguiente: cuando llegó la noche, vino un hombre rico, de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Después de ir a Pilato, le rogó tener el cuerpo de Jesús. De otro modo, Jesús habría sido enterrado entre los criminales. Por entonces Pilato ordenó que el cuerpo fuera entregado a él. Y después de tomar el cuerpo, José lo envolvió en telas de lino limpio y lo colocó en su tumba nueva, la cual había cortado en la roca. Y después de rodar una gran piedra a la puerta de la tumba, se fue. Todas estas profecías, amados hermanos, al terminar, fueron cumplidas con el sufrimiento y muerte y sepultura de Jesucristo en el día de la Pascua. Todo esto fue cumplido. Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Padre, primera palabra.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra, hijo, he ahí tu madre, he ahí madre, he ahí tu hijo. Cuarta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta palabra de Jesús, tengo sed. Sexta palabra, todo está consumado. Y séptima palabra de Cristo en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios nos bendiga a través de este estudio tan hermoso que el Señor nos ha dado y poder, amado hermano, ser de bendición para su vida. Eso. Quise entregarlo en forma completa, amado hermano, ya que es bueno no cortar, ¿cierto? Perdone por lo extenso, pero estamos para poder, amado hermano, bendecir su vida. Así que vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias en este momento por esta hermosa oportunidad que el Señor nos ha dado de poder haber estado en este estudio bíblico de la palabra del Señor. Vamos a la oración. Amado Padre Celestial, cuántas gracias le doy. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque usted, Señor, es bueno. Gracias, Señor, porque es grande y misericordioso. Gracias, Señor, porque este sacrificio perfecto que usted hizo, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, fue hecho por amor, Señor. Fue hecho por amor a mi alma, por amor, Señor, a nuestra vida. Le pido, Señor, que esta palabra haya hecho vida en cada corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a recordar y mirar esa cruz por fe, Señor. Porque a través de esa cruz, Señor, aquel sacrificio y esa sangre vertida, Señor, hoy nos lava y nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque su palabra es real, es verdadera y todo a su tiempo, Señor, se cumple. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos, Señor, saber la verdad a través de escudriñar las Escrituras. En esta hora, Señor, le pido su bendición sobre cada familia, Señor, ahí que está conectada, Señor, y que su resguardo divino y su protección sea con cada uno de vosotros. Y todo se lo pido en esta hora, Señor, y su bendición la recibimos a través de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, amados hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias por haber estado conectado en esta tarde y haber participado de este estudio bíblico. Mañana, culto virtual a las 6:30 de la tarde por esta misma plataforma. Así que mientras tanto, Dios les siga bendiciendo. Dios les bendiga grandemente, amado hermano. Y bien, un abrazo y Dios les siga guardando a cada uno. Muy buenas tardes.